Bueno, el periodo de entreguerras, ¿no? Sí, sí, el periodo de entreguerras, Claro. ¿no? Que me parece que después de este primer periodo, evidentemente Rommel se salva y entra dentro de este ejército de los 100.000 hombres y demás, ¿no? Sí. Bueno, como la gran Y, mayoría de los grandes protagonistas, ¿no? Que evidentemente pues ya han destacado por sus cualidades en la Primera Guerra Mundial y los rescatan durante este periodo. Y aquí me parece que es de profesor, ¿no? Si no recuerdo mal. sí, sí, solo había vacantes para 4.000 oficiales. Además es que tenía que ser vocacional, porque las condiciones del Tratado de Versalles eran que el servicio tenía que ser de 12 años. O sea, no había conscripción, ¿sabes? No había, no había quintas. Para evitar, no había quintas y prolongaban el servicio militar 12 años para evitar que Alemania formara una reserva Claro, de claro, hombres entrenados para volver otra vez y tal, ¿no? claro. Entonces, tenía que ser una cosa muy vocacional. Y Rommel no sabía hacer otra cosa y se coló ahí dentro, en los 4.000 hombres, tuvo suerte. Esto que lo admitieran en el Reichswehr, en el ejército de la República de Weimar, era por la Pour le Mérite y también, aunque él al final echaba un poco humo por las orejas, por el aprendizaje que había tenido, breve aprendizaje que había tenido de Estado Mayor al final, en el 18, en el trabajo de despacho que hizo en el 18. Por eso lo admitieron, ¿no? Entonces, y bueno, y por su experiencia en las tropas de asalto, ¿no? Porque el Reichswehr, con su patrono, que era el general Hans von Seeckt, que llamaban la Esfinge, porque era un tío que no perdía, era un hombre que permanecía impasible, digamos, ¿no? Siempre, este hombre. Él quería formar un ejército muy de élite, Claro. muy de élite. Y entonces necesitaba a los oficiales que hubieran, digamos, tener oficiales que hubieran tenido muchísimas experiencias en combate. Claro, tenía que elegir entre los 80.000 oficiales que habían quedado vivos de la Gran Guerra, tenía Pero que elegir solo 4.000. que tampoco le queda otro remedio. O sea, lo de formar un ejército de élite, 100.000 hombres Hmm. fijos, claro, evidentemente hay que quedarse con los mejores, con lo que más han Claro, destacado, ¿verdad? O sea, no te claro, claro. queda. Claro, él era, digamos, tenía esa idea digamos, para formar un núcleo para que en un momento determinado, cuando Alemania pudiera liberarse de las medidas estas de Versalles, pues crear, esa gente formara al futuro ejército alemán, por un lado, y también porque este ejército reducido le permitía a él, lo que él decía era como mantener al ejército lejos de la política. Bueno, lejos de la política, pero era era un ejército que era un estado dentro del estado, por decirlo así, un ejército que no respetaba la democracia parlamentaria de la República de Weimar, ¿no? Es que él lo mantenía ahí aparte, en cierta manera, ¿no? Entonces el ejército se nutrió de oficiales aristocráticos elegidos de su círculo, en el que están todos los grandes mandos de la Segunda Guerra Mundial de nivel mariscal, von Rundstedt, von Fritsch, Blomberg, Halder, etcétera, y luego digamos, los jóvenes turcos, para entender, ¿no? Gente, Rommel, gente de los Freikorps, de los cuerpos francos, ¿no? Que habían luchado en el Báltico, Guderian, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, conjuntó estas dos cosas, que a este Fonseca, los de los cuerpos francos no le hacían mucha gracia porque eran demasiado indisciplinados, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, sí que se hace profesor, ¿no? Lo que hemos dicho antes, Rommel, por su enseñanza, por sus inicios en el ejército de Württemberg, en cierta manera escapa a estas tendencias antisemitas y tal. Pero lo que sí que tiene en común con los otros oficiales del Reichswehr, con todos, es, y esto explica muchas cosas. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial para los oficiales fue nunca se había visto una guerra así. Fue una guerra de masas, una guerra Claro. total, ¿no? Eh, la enseñanza, quizás a su pesar, que tuvieron todos los oficiales, pero no solo los oficiales alemanes, todos los oficiales que participaron, es que era una guerra, digamos, que se había radicalizado completamente. Guerra de trincheras, masacres,
uso de gas asfixiante, cortinas de artillería gigantescas, una guerra deshumanizada. Esto penetró digamos, en la conciencia de los oficiales, ¿no? Si a esto se suma que británicos y norteamericanos regresaron a una democracia parlamentaria, mientras que los alemanes, digamos, sirvieron en un ejército que no reconocía y desconfiaba de la República Parlamentaria porque le echaba la culpa de haberse sometido al diktat, digamos, que decían de Versalles, de la humillación de Versalles, pues aquí tenemos ya, digamos, un desacompasamiento, os explica muchas cosas, ¿no? Luego también esto les llevó a pensar en la idea de que Alemania necesitaba un régimen totalitario, un caudillo fuerte, etcétera, ¿no? Por eso, de hecho, el ejército apoyó y participó en la liquidación de las SA en el 34, ¿no? Ayudó a Hitler, vamos, es que armó a la SS para liquidar a las camisas pardas, ¿no? A las escuadras de asalto, ¿no? Y luego quedaron muy impresionados por los triunfos iniciales de Hitler. Triunfos, entre comillas, diplomáticos. Pues los triunfos diplomáticos de Hitler eran, quiero esto, si no me lo dan, pues invado y ya está. Estos son los triunfos diplomáticos, ¿no?, de Hitler. Y quedaron muy impresionados por el hecho de que un hombre impusiera otra vez el poder de Alemania en Europa. Y esto explica, pues, el apoyo que Rommel prestó a las ideas de Hitler durante los muchísimos años, hasta el 43, por lo menos, digamos, ¿no? Pero esto dime. Un pequeño inciso, bueno, ya aquí no salimos del tema, pero por comentar el tema del ejército, que esto lo explicó Carlos Caballo Jurado en un programa que hicieron, que hablaron de las milicias y demás, y que él explicaba que el ejército, al fin y al cabo, aunque no estaba muy a favor del nuevo sistema que se impuso en Alemania, de la República de Weimar y demás, sin embargo, al final sí que lo apoyó, porque por ejemplo cuando Hitler intentó dar un golpe de Estado, aunque a lo mejor a cierta parte del ejército le atraía lo que Hitler proponía, se mostraron siempre fieles al Estado, y más que nada por su sentido del deber, por su sentido de obedecer. Sí. No nos gusta, sí, pero obedecemos. Y luego también lo que has comentado de la SA, efectivamente, la SA tenían el objetivo de convertirse en el nuevo ejército alemán, ¿no?, por encima del propio ejército, y evidentemente para el ejército fue un alivio que Hitler finalmente dijera, no, mantenemos el ejército y las SA las reconvertimos. O sea que al final, según comentaron, se ganó un poco el respeto del ejército al hacer esta medida, ¿no?, de mantenerlos y reincorporar a las SA, pero no como grupo principal que ellos querían, sino como el ejército siempre había pretendido. La SA, después del push de Rom, quedó, si he de decir la verdad, como una especie de grupo de excursionistas. No quedó nada más, de eso. Pero, a ver, esto no es el tema. Sí. Tampoco quiero discutir ahora a Carlos Caballero, pero digamos, el ejército ayudó a deshacer el push de Ludendorff y Hitler en 1923. Esto en 1923. Es cierto, evidentemente, que von Seeckt, digamos, no apoyó el golpe en Múnich. Fue en Múnich. Antes habían destruido en la República Soviética de Múnich en 1919, en la que, por cierto, Hitler había servido en el Ejército Rojo de la República Soviética. Esto hay un libro de Thomas Weber, se llama de Adolf a Hitler. Thomas Weber es un historiador que ha estudiado los primeros años de Hitler. Entonces, tiene un primer volumen que es Hitler en la Primera Guerra Mundial, y el segundo es como la formación de Hitler como nazi, por decirlo así, ¿no? Y hay alguna foto de Hitler con brazalete rojo, lo que pasa es que luego Hitler se transformó y se hizo confidente del ejército, como chivato del ejército, para decir, este ha sido rojo. Al principio Hitler empezó así, como agente del ejército, digamos, ¿no? Pero sí que, evidentemente, el ejército colaboró en liquidar el push de Hitler. No fueron tan encarnizados como lo fueron con los comunistas, eso desde luego, no fueron, digamos, bueno, los encarcelaron, etcétera, etcétera, y algunas unidades del ejército apoyaron
el golpe. Estaba Ludendorff implicado en el golpe, ¿no? Y luego, lo del push de Rom, el ejército colaboró activamente. De hecho, no solo colaboró, sino que toleró que la SS asesinara al general Kurt von Schleicher, que había sido canciller. Es decir, no permaneció al margen, ¿eh? El ejército colaboró activamente en la liquidación de la gente de Rom, pero activamente, es decir, repartieron armas, todas las unidades del ejército estaban preparadas para actuar si los de la SS no eran suficientemente capaces. El día que se estaba fusilando a gente en la Academia Militar de Gross-Lichterfelde, la estaba fusilando la gente de Dietrich, de Sepp Dietrich, el que luego fue jefe del cuerpo Panzer de la SS, los estaban fusilando a docenas con ametralladoras, en la Academia del Gross-Lichterfelde. Pues una banda del ejército tocó la Baden-Weiler Marsch, que era la banda militar, la música militar que más le gustaba a Hitler, pasó por debajo de la Cancillería y luego el ejército aprobó semanas antes de la liquidación de la SA de Rom, aprobó el parágrafo ario que Hitler no se lo había propuesto al ejército eso, por el cual se expulsaba a todos los oficiales de origen judío, y curiosamente el único que protestó, que casi le cuesta la carrera, fue Manstein, con matices, pero casi le cuesta la carrera, porque Manstein o él sospechaba que era medio judío. No ha quedado muy claro, todavía, si era medio judío o no, Manstein. Es decir, que, bueno, maticemos lo del papel del ejército, con respecto al... Participó, Bueno, pues continuamos entonces por Rommel como profesor, en el que, si no recuerdo mal, llegó a publicar este libro de Infantería al Ataque en 1937 aproximadamente, hablo de memoria, y creo que tuvo muy buena acogida, ¿no? Tuvo buen impacto y ya, pues, de alguna forma se ganó un poco, no sé hasta qué punto se hizo famoso, pero bueno, que se empezó a hacer un hueco ahí, ¿no? En la cultura militar alemana con la publicación de este libro. Sí. Se hizo. Infantería al Ataque vendió 400.000 ejemplares hasta 1945. O sea, fue un bestseller. Junto con el Tempestades de Acero de Ernst Junger. Fue dos de los recuerdos del frente de la Primera Guerra Mundial más celebrados. Había otros que eran de carácter pacifista, como Sin Novedad en el Frente, de remarque, pero claro, estos no eran tan famosos en la época de Hitler, fueron prohibidos, claro, naturalmente, ¿no? ¿Qué tenía? Rommel ya había conocido a Hitler en 1934, pero simplemente Hitler pasó revista a las tropas del regimiento al batallón de cazadores del cual era comandante Rommel, ¿no? No tuvieron más contacto que ese, no tuvieron más contacto. ¿Qué tenía este libro? Tenía, que está muy bien escrito, es muy curioso de leer, pero luego por otra parte tenía mucha autopropaganda del propio Rommel, bajo los testimonios, porque era un hombre que ya enseguida siempre se promocionó muy bien él, y luego también tenía una exaltación, digamos, del soldado alemán, del combate del soldado alemán, de lo que se llama el Frontkämpfer, es decir, el soldado del frente. Y como Hitler se reconocía también a sí mismo como Frontkämpfer también, digamos, como un soldado del frente, diferente a los oficiales de Estado Mayor, ¿sabes? Los oficiales de pupitre, por decirlo así, le gustó mucho. Hitler fue uno de los lectores del libro de Rommel, y uno de los factores que hizo que el libro de Rommel se convirtiera en un bestseller, digamos, durante la... ya a partir del 37 ya Rommel sigue cursos de adiestramiento nacionalsocialistas, que estos muchísimos oficiales lo seguían, de la ideología nazi. Empieza ya a acabar sus cartas con el saludo con Heil Hitler, que también era una cosa bastante común entre los oficiales, y